La paz del Señor. Muy buenos días, mi queridísima alma contemplativa. Me alegro mucho de saludarte. Es un regalo muy grande de Dios encontrarnos cada día. Tenía muchas ganas, te lo digo de corazón, de reunirme con cada uno de vosotros, de reunirme contigo, de reunirme con esta querida familia en el día de hoy. Estamos a martes 26 de septiembre y el Evangelio es de San Lucas, capítulo 8, versículos 19 al 21. Vamos a escuchar con mucha atención el Santo Evangelio. En aquel tiempo vinieron a Jesús su madre y sus hermanos, pero con el gentío no lograban llegar hasta él. Entonces le avisaron: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él respondió diciéndoles: mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Este es el preciosísimo Evangelio de hoy, que tiene un contenido muy profundo y muy rico. Para mí, este Evangelio es un Evangelio que tiene una riqueza mucho más profunda de lo que parece a primera vista. Vamos a intentar explicarlo. Pero antes de eso, quisiera hacer un pequeño excursus. Quisiera hacer un pequeño comentario a raíz de lo que me sugiere el Evangelio de hoy. Quisiera hacer una alabanza y una acción de gracias a la mujer más maravillosa que existe, que es María. Me admira María. Fíjate, querida alma contemplativa, con cuánta humildad vemos a María en el Evangelio de hoy. Se pone al final de la cola para ver a su hijo. No reclama ni exige sus derechos. No hace valer que ella es su madre y que tiene un privilegio
sobre todos los demás. No se pone por encima de nadie. No humilla a nadie. No pisa ni trata mal a nadie. Esta mujer, María, no solo es la Madre de Jesús, es la mujer más maravillosa que ha existido. Y no solo es el modelo de la Iglesia y de los creyentes. María es el modelo de la mujer. Hoy en día, que se habla tanto de la mujer, de la dignidad de la mujer, de la igualdad entre la mujer y el hombre, del papel de la mujer en la sociedad, en las instituciones. Bueno, pues hay que decir con toda claridad que María es el modelo en el que se tiene que mirar toda mujer si quiere llegar a ser una verdadera mujer, si quiere llegar a ser una mujer en plenitud. Y nosotros, los católicos, que somos los que, por encima de todo, conocemos la figura maravillosa de María, tenemos la misión de dar a conocer esta maravillosa figura de mujer al mundo entero, a nuestros hermanos y hermanas. Vamos a comentar ahora el Evangelio. Hay bastantes cosas que comentar de este Evangelio, pero lo primero de todo, nos vamos a ir al final del Evangelio y vamos a comentar las palabras que dice Jesús al final del Evangelio, porque me parece que son enormemente destacables. Vamos allá. Fíjate. Dice el Evangelio que María y los hermanos de Jesús, sabemos que eran sus primos, querían llegar hasta Jesús y no podían por el gentío. Entonces le avisan al Señor y dice: mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen.
Fíjate, querida alma contemplativa, que Jesús perfectamente podía haber excluido de la frase a su madre. Me explico. Le dicen, tu madre y tus hermanos quieren verte. Y él podría haber respondido, mi familia son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. O, mis hermanos son estos. O, mi familia y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Es decir, podía haber dejado al margen a su madre, como diciendo, vamos a ver, sí, todos estos son mi familia, pero mi madre es mi madre. A mi madre no la comparo con nadie. A mi madre no la incluyo en este ejemplo, porque mi madre solo hay una, que es María, y nada más que ella. Podía haber hecho eso Jesús. Es decir, la mayoría de los hijos del mundo lo hubiesen hecho así, hubiesen recalcado, mi madre es mi madre, y mi madre solo hay una, que es mi madre, y no la comparo a ninguna otra mujer, ni a ninguna otra persona, y no incluyo en la categoría de madre mía nada más que a mi madre. Eso habrían hecho la mayoría de los hijos del mundo, poner a su madre en un lugar único donde no puede entrar nadie más. Sin embargo, Jesús hace una cosa muy diferente. Jesús nos dice que también nosotros podemos ser su madre. Mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Jesús, amando a su madre con un amor único y excepcional, no la pone aparte, diferente de nosotros, sino que Jesús nos incluye en ese amor a su madre y nos dice que podemos ser igual de privilegiados en su corazón que su madre. Esto, si lo pensamos detenidamente, es muy fuerte y es muy revolucionario, es muy único en la historia de la humanidad. Porque los grandes pensadores, filósofos, fundadores de religiones, etc., los grandes personajes de la humanidad han tenido personas a las que han amado con un amor especial y ahí no han incluido a los demás, sino que estas personas son para mí
únicas y punto. Pero Jesús no dice, María es para mí única y punto. Mi madre es para mí única y punto. Sino que Jesús dice, tú también puedes ser mi madre. Tú también puedes ser amado por mí como mi madre. No solo eso, tú eres amado por mí como amo a mi madre. Estás incluido en ese amor. Eres partícipe de ese amor con el que yo amo a mi madre. Y María hace lo mismo. María no dice, mi hijo es para mí único y a nadie le amo como a mi hijo y a nadie le incluyo en el lugar que en mi corazón ocupa mi hijo. Sino que María dice, también a ti, a cada uno de nosotros, también a ti, te amo tanto como a mi hijo. También a ti, te amo como a mi hijo único. También tú, igual que Jesús, eres mi hijo más especial. Lo que quiero decir con esto, querida alma contemplativa, queridos hermanos y hermanas, es que Jesús y María han introducido una revolución en la manera de amar en la historia de la humanidad. Jesús y María nos han enseñado que se puede amar a cada persona como si fuera la única. Jesús y María nos han enseñado que se puede amar a cada persona con un amor único y excepcional, con un amor total del corazón. Y en este sentido, Jesús y María han cambiado la historia de la humanidad y han cambiado la manera de los seres humanos de relacionarse entre ellos. Me parece algo muy grande, absolutamente grande. Y podríamos hablar muchas cosas más de este Evangelio, pero bueno, creo que ya hemos dicho cosas muy significativas y que nos pueden ayudar mucho a seguir profundizando en el conocimiento de nuestra maravillosa fe. Un abrazo muy grande. El Señor te bendiga. María te bendiga.